Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Ahorita vamos a dar unos minutitos para que todos se terminen de conectar. Mientras, cuéntenme cómo les ha ido estos primeros días de clases. Híjole. Nos, Pues nos asustaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ya estamos ciscados, dice Flu. Estamos picados. Ya nos empezaron a decir los proyectos semestrales y uno aquí empezando. Y sigo hoy diciendo. vamos a ver cuáles son los proyectos semestrales de esta clase. Sigo No se diciendo. espanten. Al que mejor le fue a Eric Acosta. Sí. Sufriendo Pero no- mientras está de vacaciones. Literal. Pero no se espanten con el proyecto semestral de esta clase. O sea, se ve como mucho, pero la verdad son puras cosas que van de la mano con los proyectos semestrales de otras clases. Ok. Entonces no van a sentir que trabajan el doble. Bueno. Además, ¿a quién no le gusta componer música? Es divertido. Yo componer soy muy mala, pero me gusta mezclar. Mucho lo que vamos a ver también es cómo mezclar. Ah, bueno, está bien. Y si Oh, ahorita bueno, que sí, sí entremos quiero. ya en detalles de la clase, van a ver que hay muchas formas en las que podemos componer para esta clase. Todas son válidas, no espero que sean músicos profesionales y todo, pero sí que pueden hacer algo. Cosas en Reason cuenta. Intenta. Cuenta bastante bien, porque sí, de hecho vamos a estar usando algunos programitas de audio. Si ya usas el Reason, puedes usarlo. Mi favorito siempre es el Logic. Sí, pero no tengo Mac. Sí. ¿Cuál? Logic. Sí, pero es como el hijo bien logrado del Pro Tools. De hecho. Sin ser tan caro, además. No, y ahora el Pro Tools ya te lo venden, bueno, es más bien como una renta. Entonces te lo rentan por 3 meses, por 1 año y... Pero está bien caro. Sí. O sea, he estado checando como los precios de Pro Tools y sí está bien caro. ¿Y cuántos son en el grupo que han estado en las demás clases? ¿13? Creo que 13. somos 13. Dicen que somos 13. Según yo somos como 12 porque no estamos contando a patas. O sea, en la lista, según esto, somos 13, pero está patas en la lista. No sé. Ok, porque aquí tengo 8 conectados. Me faltan 5. Entonces ahorita les doy unos 2 minutitos más para entrar. Y a ver, por lo visto tenemos algunos músicos aquí en el grupo. Entonces cuéntenme qué experiencia musical tienen. Pues yo llegué a estudiar unos meses música, bueno, producción y ingeniería de audio en Gemartel, Ujú. pero pues no era tan buena. ¿La escuela o Y tú? tal vez las dos. Tal Bueno, vez, yo no trabajé sé. un rato en Fermata y pues a veces el sistema educativo que tienen no llega a ser el mejor. Realmente no he No. conocido a una persona que no pueda aprender música. Y he estado trabajando en conciertos. Ingeniería en vivo. No en tanta en la parte de ingeniería, sino en la parte de staff y hospitality, pero también he estado apoyando un poco en ingeniería. Es bien bonito estar en la consola ya a la hora de los conciertos en vivo. Sí, es divertido. Y es que te vuelves uno más de la banda. Es lo Es, padre, no tienes que estar es arriba del escenario. demasiado importante. Sí. Y más cuando empiezas a conocer las bandas y empiezas a hacer la mezcla en vivo y cambiarle toda la ecualización en el momento es... Sí. Vale. A ver, ¿quién más tiene conocimiento musical? Creo que ahí se acabó nuestro Creo que conocimiento nada más musical. está Sammy. La guitarra, flauta en la Yo escuela. medio le sé a la guitarra y al ¿La piano. flauta?
Y la flauta la domino. Así la domino. Es mi momento de brillar. Pues sí, Irene dice que yo un poco. Cuéntame. igual guitarra, piano, canto. A ver. No, Cántanos. no me voy a exhibir, gracias. Ya tuve suficiente con esto. Cámara, Dani. Yo me exhibí lo suficiente. Hola. Oíla. Ah, pero supongo que a todos les gusta la música. Ah, sí, Sí. eso sí. Sí. Eso sí, A eso Soy sí. melómano. cañón. ¿Qué géneros les gustan? ¿Por dónde empiezo? Uy, A mí me gusta de todo tipo. tengo gustos muy amplios, perdón. Híjole. Perdón de Desde, empezar. desde la banda hasta los corridos. Y ahí por... Tenemos uñero. ¿Y todo menos banda? Mi Spotify, No me lo No, manda. no. Spotify tiene de todo. O sea, Uno que eso sí empieza he diciendo descubierto, ¿no? que te gusta de todo y al final te das cuenta que hay muchos géneros que de plano no Eso son sí lo he tuyo. descubierto, no soy muy propensa a escuchar banda, me desespero escuchando banda. Dos. Yo algunas de banda. ¿neta? O sea, las Bien fresitas sí bonito. las tolero, ¿no? Pero las, No, yo no. Sí, yo igual. O sea, las fresitas sí, pero de ahí no las te fresitas Las sí. fresitas sí. No, Lo yo mainstream. escucho banda con mi familia. ¿Y qué expectativas tienen de la clase? Mm, Pues aprender más de música. Aprender un poquito más ese mundo. ese mundo. Algo así. ¿Cuántos de aquí realmente quisieran dedicarse a la composición para videojuegos, para cine? Pues Mm, creo que composición tal cual no mucho, pero sí me interesa. La verdad a mí sí me gustaría. Sí. sería interesante. ¿Y cuántos creen que en su vida profesional van a tener que aprender a hablar con algún compositor Ah, para no, algún pues proyecto? todo el tiempo. Todos. Yo ya lo Todos. experimenté. Creo que todos. Sí, gran parte de esta clase es que conozcan qué es lo que va a hacer el compositor, que en alguna emergencia lo puedan hacer, pero sobre todo que aprendan qué pedir y cómo comunicarse. Em, Les iba a preguntar, ¿ya tuvieron su clase de diseño de videojuegos? Ya. 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 Pues ya vieron que en la clase pues van a tener que hacer toda la planeación para un juego y hacer el juego. Sí. No sé si ya les dijeron eso. Sí. Y también lo Sí, padre ya me llegó ese es, estrés. es algo muy divertido. He trabajado en varias empresas de videojuegos y es bonito, les va a gustar. Laborioso, pero es bonito. Yo así de bueno. Y Ah, luego lo bien. que la gente no toma en cuenta, sobre todo porque nunca tuvieron esta experiencia con la música, es saber qué pedirle al músico, al compositor. La mayoría de los compositores pues no tienen idea del desarrollo de un videojuego y mucho menos de programación. Poco a poco empezamos a ver algunos que ya vamos entendiendo ese idioma tan lejano para los músicos clásicos. Pero también desde el punto de vista del desarrollo, es decir, cuántos sonidos necesita mi juego, cuáles van a ser y cómo tienen que sonar. Y es algo que al compositor no se le ocurre en el momento, o desconoce porque será un buen compositor, pero nunca ha estado expuesto a componer para un videojuego. Y ustedes desde la planeación tienen que decir, ok, necesito 20 sonidos y esta es la lista. No necesito ni más ni menos. Necesito tantas composiciones, tantos loops. Y son cosas que luego se dejan a un lado o quieres hablar con el compositor y típico llega una empresa que está haciendo pixel art. Dice, ay, es que quiero la música así como uno de los juegos de Castlevania viejitos.
Y lo que esté escuchando el creador del videojuego, lo que estás escuchando tú como compositor con la misma pieza es un mundo de diferencia. Entonces empiezas a limitar así de, ¿quieres que suene a 16 bits? ¿Quieres que predomine el órgano, el clavecín y las cuerdas? ¿Quieres que sea como música barroca? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque siempre que nos ponen una referencia hay 50 cosas que puedes tomar de esa referencia y solo una de ellas es lo que tiene en mente el director del proyecto, ¿no? Entonces sí es todo el mundo el aprender a dialogar entre equipo de producción y el músico. Bueno, vamos a empezar con la clase, ¿va? Va. Ok. Ahorita se irán integrando todos los demás. Ok, mi nombre es Ana Laura Hernández. Me pueden decir Kat, casi todo el mundo me conoce como Kat. Llevo componiendo para teatro, cortometrajes y videojuegos aproximadamente 8 años. De las cosas más conocidas, de mis trabajos más conocidos, está el proyecto de leyendas de League of Legends. No sé si alguno lo ha llegado a ver. Sí. Sí. Sí, pues ahí fui compositora y directora musical en el proyecto. Entonces era muy padre porque era la combinación perfecta entre componer para un audiocuento y componer para un videojuego. Tenemos que usar sonidos del juego, tenemos que pensar en cómo sonaría cada uno de los personajes. Podíamos usar música del juego y desarrollarla como nosotros quisiéramos. Y contar la historia del personaje. Entonces es mucho más fácil cuando tienes una historia que contar. Ese ha sido de los proyectos más grandes. Aparte de eso, pues trabajar con varias empresas en México de videojuegos, varias empresas indies. Y bueno, para que sepan, estoy en Aguascalientes. Y aquí también ayudo con el grupo de desarrolladores de videojuegos. Entonces ando media metida en la comunidad aquí. En esta clase, como vimos, estamos hablando tantito, nos vamos a estar dedicando mucho a aprender cómo componer música para cualquier cuestión audiovisual y sobre todo hacia videojuegos. Pero también puede funcionar para un cortometraje, para un video. Parte de la clase va a ser teórica, pero en su mayoría va a ser práctica. Los quiero ver a ustedes, quiero ver qué ideas traen, quiero ver cómo pueden desarrollar una composición sencilla musical. Aquí no hay bien y mal. Nunca les voy a decir, está súper mal tu trabajo. Sino es ok, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Y cómo podemos mejorar? Como artistas, siempre podemos hacer algo mejor. Nunca llegamos y dijimos, ya me salió la composición perfecta de la vida y no hay nada que se pueda mejorar. Siempre podemos mejorar. Entonces es mucho de lo que vamos a ver en esta clase. Temario del curso. Vamos a ver teoría musical, aplicación, conceptos fundamentales del audio digital, audio y música en los videojuegos, integración de audio en aplicaciones de software interactivos. Y realmente está sencillito, está bonito. Y nos vamos a lo que los estresa. Criterios de evaluación. 25% son las asistencias. En caso extremo de por fuerza mayor no poder asistir, ya saben, pueden hablar con Ricardo, llevar un justificante y vemos qué puede proceder en esos casos. 25% participación. Entonces, de vez en cuando les voy a dejar trabajitos dentro de clase. Van a tener que contestar preguntas. Me gusta mucho que se abran debates dentro de la clase. Entonces, sí los quiero ver ahí,
participando en todas las clases. 25% los trabajos. Ya que empecemos a ver las cuestiones de audio y de composiciones, cada semana van a exponer un avance del trabajo. Entonces les voy a dar permiso de compartir pantalla. Van a mostrarnos qué hicieron esta semana y nos van a decir cómo lo hicieron, qué experimentaron, qué les salió, qué no les salió, qué improvisaron. Y lo vamos a nutrir entre todos. Y el 25% examen y entrega final. La verdad, creo que nomás va a haber un examen y va a ser esta primera evaluación que estamos viendo tantas cuestiones teóricas, pero me gusta más que los exámenes sean entregas finales. Entonces, prácticamente me gusta ir calificando clase con clase. Ok. Va. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? No. No. Perfecto. Trabajos finales. Como les dije al principio, y para los que no estuvieron lo repito, todos los trabajos finales de esta clase son para complementar los trabajos finales de otras clases. Entonces, no quiero que sientan que van a estar trabajando como el triple o el cuádruple, sino todo es parte de un gran trabajo final. Yo me voy a encargar de checar la parte de audio y música. Entonces, aquí tenemos la lista de trabajos. ¿Qué es lo que les voy a calificar para la entrega final? Tenemos un SFX, dígase sonido de efecto especial, creado a partir de la grabación de un sonido. Aquí les puedo poner algunos ejemplos. Trabajando con Riot en la historia de Thresh, había una parte donde se escuchaba cómo Thresh estaba desgarrando un alma. Nos dicen desde Riot, quiero escuchar cómo se desgarra esa alma. Si lo piensas, realmente es algo que no tiene sonido. Entonces, a la hora de hacer el foley, el efecto de sonido, dices, ¿a qué puede sonar a que se está desgarrando un alma? La solución que nosotros encontramos fue agarrar, grabar cómo estamos rompiendo un montón de tela y editarlo para que sonara a que le estaban desgarrando un alma. Entonces, uno de los efectos de sonido va a tener que ser así. Lo pueden grabar con computadora, micrófono, celular. Y ya vamos a ver cómo editarlo para sacarle el mayor provecho a ese sonido. El segundo que vamos a crear, porque van a ser 2 efectos de sonido, el segundo va a ser a partir del uso de un sintetizador. Entonces vamos a aprender a moverle tantito a los sintetizadores para crear sonidos nuevos. Y de ahí, cómo editarlo para que sea un sonido impactante para un juego. 4 composiciones musicales. 3 van a ser usados en su videojuego y 1 en un video. Las composiciones musicales pueden ser desde loops cortitos, así te quieres aventar una composición de media hora, también es válido. Aquí lo que van a aprender es también cómo hacer una composición funcional para sus trabajos. Y eso es algo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y una ambientación para el videojuego. ¿Alguien que viendo esto me pueda decir cuál es la diferencia entre efecto de sonido, composición y ambientación? Pues ambientación es una música de fondo, ¿no? Cerca. Nunca vi. Ajá. Y los efectos de sonido son como sonidos muy cortos.
Sí, es una de las condiciones que tienen. Muy bien. Los efectos de sonido son como sonidos cotidianos que escuchamos, por ejemplo, que se rompe un vaso o algo así. Lo tenemos que recrear en un videojuego, en un video. Y la ambientación sería como un sonido que te hace que te inmersas en el mundo que estás creando o jugando. Te estás acercando todavía más. ¿Alguien más? Los efectos de sonido más bien no sería como representación de un sonido. O sea, más de algo existente, como decía, de, por ejemplo, desgarrar almas, Ujú. sino más bien de cómo, ay, ¿cómo me explico? Cómo sonorizar un, ay, no me sé explicar. Más bien sería cómo utilizar un sonido para representar algo. Cada vez se van acercando más y más al punto. Les doy la respuesta. Estos son los 3 niveles en los que tenemos que pensar a la hora de ponerle música a un juego, a un video, a una obra de cine. La ambientación son todos los sonidos que nos van a dar esa inmersión a la situación. ¿A qué nos referimos con eso? Si tenemos un juego situado en el viejo oeste, vamos a escuchar de fondo un caballo, una carreta, puede que escuchemos también una vaca de vez en cuando. El airecito son sonidos con los que no estamos interactuando, pero que nos recuerdan el dónde estamos. El efecto de sonido tiende a ser todos esos sonidos con los que interactuamos. Entonces, ¿qué pasa? A tu personaje le pegan y ves escuchar un ouch o algún sonido que te dé esa valoración de te pegaron. Disparas y quieres escuchar ese disparo, entonces ese también es un efecto de sonido. Encontraste algo o hiciste algo bien en el juego, necesitas esa valoración sonora. Entonces todos los efectos de sonido son los sonidos de las cosas con las que interactúas, que te están dando valoración buena o mala en el juego. Y la composición musical sí ayuda para ambientar, pero es un poquito más interactiva, te va ayudando a contar la historia del juego. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Entonces, esa va a ser la lista de trabajos para los trabajos finales. Si terminan componiendo más, haciendo más efectos de sonido y todo, estaría muy padre. Al final del día también es su juego, ¿no? Pero esto es así como los requerimientos mínimos para pasar la materia. Primer módulo que vamos a empezar a ver y lo vamos a empezar a ver desde hoy. Introducción y conceptos fundamentales de la música, los compases, tiempos y contratiempos, escalas y tonalidades, alteraciones y adornos y acordes. Obviamente lo vamos a ver, para que entiendan la teoría, no lo vamos a profundizar a nivel músico profesional. Pero sí que se lleven una muy buena idea de todas las posibilidades de la música y de cómo hablar con un músico. Y empezamos. Y todo esto va para participación en clase. ¿Qué es la música? Sonidos en armonía. ¿Alguien más? Es una forma de expresión, ¿no? Uh-huh. Conjunto de notas musicales. Ok. Con tiempos y silencios. Dijiste un factor muy importante, el tiempo.
Entonces tenemos que es sonidos en armonía, una forma de expresión sonidos en tiempo y silencios. Irene, en caso de que, no te escuchemos, te puedo leer en el chat, no hay problema. Un conjunto de vibraciones fluctuando en el espacio. Ok, nos estamos empezando a acercar a la definición también importante que es el sonido. Ya tenemos la parte de vibraciones y espacio. Entonces, la cuestión de expresión es cualquier tipo de expresión. Entonces, si yo me enojo y para expresarme aviento una pelota contra la pared, ¿es música? No, es un efecto de sonido. Si mi gato está haciendo berrinche y empieza a romper un rollo de papel de baño, ¿se está expresando? ¿Es música? No. No, solo es tu estrés futuro para levantar el papel de baño. Entonces, la expresión tiene que ser humana o puede ser también animal. ¿Los animales pueden hacer música? Sí. Sí. Entonces, un animal también puede ser un artista. O tiene que ser expresión humana. Ajá. Los pajaritos, dice Irene. Pues Sí, lo que estoy te viendo. digo que sí. ¿Sí? Tanto las ballenas. También les doy. Sí, porque pues hacen como su propia música, aunque sean sonidos de ellos. Pues es que como tal es Pues, una forma de comunicarse con nosotros, ¿no? Por medio de los sonidos que hacen. Pero más bien hacen solo sonidos, no música, ¿o sí? ahí tendríamos que ver Los desde pajaritos, sí. qué es el arte. El arte puede ser accidental, puede ser a propósito. Accidental. Sí. Accidental. Digo, Puede ser ambos. si me Puede ser caigo y me golpeo y termino sangrando y dejo ahí mi silueta plasmada en el piso, ¿puedo decir que es arte? Sí. Digo, fue algo completamente accidental. Arte Está expresando el hecho de que me caí y me dolió. Si pasa en un museo, seguramente sí se va a considerar como... Entonces, sí, eso puede ser arte, si cualquier forma voluntaria o involuntaria de expresión es considerado arte, si cualquier sonido animal o humano es considerado música, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago teoría del arte? Ay, no lo sé. No lo sé. Dijimos hace rato que eran notas en orden y armonía. Ese orden no es teoría. Esa armonía, ¿de dónde surge? ¿Esa armonía porque viene de la teoría musical? ¿O solo porque se me ocurrió juntar un montón de sonidos a ver cómo suenan? No, porque sí debe de haber una teoría. Bases. Entonces, tenemos que existe la teoría. Entonces, ¿no la teoría quita la parte accidental? Sí. Ajá. Entonces, si quiero hacer arte, tiene que ser con el propósito de hacer arte. Sí. No siempre. No necesariamente. Ajá. ¿Por qué no necesariamente? Porque ha visto casos donde Por ejemplo, al estar probando notas se crean nuevos ritmos y así, ¿no? Pero estás probando notas porque estás pensando en hacer música. O nada más porque se te cayeron las notas en la mano y salió. No, estás pensando en hacer música Entonces ahí diferente. tenías la intención de hacer arte. Innovar no quita el hecho de que tengas la intención. Okay. Si tienes la intención de hacer arte, estás diciendo que los animales no pueden hacer música. Porque para ellos es un idioma. No es la intención de hacer arte. Están comunicando nada más. Y eso no quita que tú como artista decidas usar
esos sonidos para inspirarte, para desarrollar un tema, para ampliar esa cuestión que ellos están haciendo. No significa que no lo puedas usar en una ambientación y convertirlo en arte. Pero el arte sí tiene que ser una expresión humana. Digo, si hay un concilio de pájaros que deciden que algunos llamados para ellos va a ser arte, pues es como arte entre pájaros, pero hasta el momento nosotros no estamos enterados de eso. Para nosotros tiene que ser una expresión humana con el propósito de hacer arte. Sí existen reglas, pero las reglas no son escritas en piedra. Hay espacio para innovar, la tecnología nos ayuda a innovar. ¿Y quién ha estudiado un poco de historia del arte? Todos. Todos. En Sí, primer El semestre. primer semestre. en la prepa. Perfecto. En la ¿Cómo prepa es el también. arte barroco? Muy Atiborrado de Saturado, cosas. Ajá. muy saturado. Ujú. Sí. Muy saturado. ¿Y cómo es el clasicismo? Ya no me acuerdo. Recuerden que las corrientes artísticas son un péndulo, se van a los extremos. Si Sí, tienes el barroco que era completamente saturado, no te dejaba respirar ni un segundo, ¿cómo va a ser el clasicismo? muy Muy simple. equilibrado. Ajá. Como que tiene sus Pues se espacios. pintaban mayormente como las familias, pues de gran europeos. dinero o algo así, ¿no? En la arquitectura también retoman mucho de lo griego, mucho Ujú. blanco, columnas, no muy decorado. Es como, igual tiene muchos elementos, es ornamentado, pero no tanto como el barroco. Es un poco más minimalista. Ujú. Es más armónico. En la música pasa igual. En el barroco tenemos Ay, compositores como Bach y sus hijos. la música barroca es chida. Ay, es hermosa, me encanta. Ujú. Pero hay que tomar en consideración que por lo general en una pieza de música barroca, si estás hablando de los conciertos de Brandenburgo, tienes aproximadamente 6 voces que están haciendo contrapunto, cada uno diciendo su canción al mismo tiempo, funcionando juntos, pero son 6 temas diferentes de manera simultánea. Y es cada loco con su tema, pero se escucha bien. Y cada uno De tiene una cuestión de adornos grandísima. Llegamos al clasicismo con Mozart y tenemos temas bastante sencillos, se ven casi hasta infantiles comparado con el barroco. Por Con eso una dicen que trompa. Mozart hace inteligente a los bebés. Ujú. Pues es un genio, Mozart es un genio. Por Simplemente dentro de sus composiciones es muy la cara del clasicismo, es muy limpio, muy pulcro en su manera de componer. Entonces sí son temas muy minimalistas y siempre con el acompañamiento de chunta, ta, ta, chunta, ta, ta, chunta. Ujú. Todo el tiempo, Más no tipo necesita Bach. más. Entonces es bastante sencillo y es la forma en que estas dos corrientes se van a los extremos. Nos va a seguir pasando lo mismo a nosotros. Hay que conocer toda la teoría del arte para romper con ella y poder innovar. Ayer también con el otro grupo surgió una cuestión muy divertida. Si vemos a la música como el orden de los sonidos en el tiempo, si yo creo un algoritmo para que me ordene los sonidos y les vaya poniendo tiempo, ¿es música o no? Perdón, ¿me perdí qué? Sí, por 2. Por 3. Ok. Dale, intento explicar otra vez. Si ponemos que la música es sonidos ordenados con las reglas en el tiempo, yo puedo crear un programa que se dedique a ordenar sonidos de acuerdo a las reglas. ¿Cierto o falso? Sí. Ujú. Sí. ¿Eso es música? Pues sí, ¿no? Sí. Está respetando los tiempos.
pero no habíamos dicho que la música Pero era no es, un ajá, tiene arte. que ser como un- Digo, puede sonar bonito, porque está siguiendo las reglas, pero no es una creación artística como tal. Para que Pues es sea que si arte, están ordenados sería más bien como una especie de escala. No sería tanto musical. O sea, música ujú, tal cual. yo seguiría esos patrones, pero nunca tendría ese factor humano que lo hace arte. Dentro de este punto surgen dos preguntas más. ¿El arte tiene que ser bonito? No, No, fuerza. No. Necesario. Bueno, No. es muy subjetivo. es subjetivo más bien. Piénsenlo ustedes como artistas. Si mostraran su obra de arte, ya sea música, ya sea dibujo, una animación, o inclusive un videojuego también se puede considerar arte. Si presentaran su obra de arte que tardaron años en desarrollar y perfeccionar, y a la hora de mostrarlos, el público les dijera, ¡ay, está bien bonito! Gracias. ¿Cómo se sentirían? Pues Agüitados. Yo un tanto mediocre. Está bonito. Sí, al pero menos está bonito. para nada más. Sí, como de, Pero me tardé tanto y solo me dicen eso. ¿Qué pasaría si les dicen, sabes que tu juego tiene partes grotescas, me incomoda, realmente me deja pensando, no me lo puedo quitar de la cabeza? ¿Ustedes qué opinan? Pues sería mejor. A lo mejor que quise al lograr menos, este efecto. Es dependiendo de la También, intención. que al menos no lo puede ajá, sacar de su cabeza. Es más bien la intención que le quieras dar al concepto, ¿no? Ajá. Ujú. Claro, el arte está para generar emociones y la verdad es que la mayoría de las emociones humanas no son bonitas. O sea, nos enojamos, nos frustramos, sentimos miedo, sentimos ansiedad. Y también el arte está hecho para jugar con esas emociones. Y así como el arte está hecho para jugar con esas emociones, también podemos usar los videojuegos para generar esas emociones. Ujú. Y ahora tocando el tema de las nuevas tecnologías. Siempre y cuando un humano esté atrás de la música que se está generando, se puede considerar como música. Ahora sí, vamos bien a la definición de música. Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, melodía y ritmo. Ya vimos ahí que existen leyes, que son sonidos, y ahorita vamos a ver qué es un sonido. Tiene armonía, melodía y ritmo. Y muy importante, es un arte temporal. La habilidad de poder grabar la música es algo muy nuevo, muy reciente. Pero antes la música, aunque lo plasmes en papel, el papel no es la música. Es la guía para hacer la música, pero la música existe mientras lo estás tocando y en el momento en el que dejas de tocarlo desaparece, es efímero. Entonces, dentro de las cuestiones de la música, ritmo, relación que existe entre los sonidos y el tiempo. Y es algo que vamos a empezar a ver mucho en la próxima clase y que sobre todo en cuestión de componer música para audiovisuales, entender esa relación entre el ritmo y el tiempo es fundamental. Así como a la hora de pensar en un video, estás pensando en cuadros por segundo, a la hora de hacer la música tienes que estar pensando en beats por minuto. Y esos beats tienen que tener relación con los frames per second. Y allá próxima clase empezaremos a entrar en ese tema. Es muy divertido. Tenemos la melodía.
sucesión lineal y ordenada y coherente de sonidos. Entonces tenemos la melodía, que es un bloque horizontal de notas, y llegamos a la armonía que acompaña la melodía, y es el bloque vertical de notas. También poco a poco iremos entrando en tema con melodía y armonía, pero ¿hasta aquí hay dudas? No. No. Si decimos que la música es el arte de los sonidos, viene la pregunta, ¿qué es el sonido? Conjunto de ondas. Muy bien, tenemos ya la definición de que son ondas. Entonces, aquí vamos a tomar un poquito las clases de física de la prepa. Oh, vaya que sí. La persona que dijo me dediqué a la música para no ver física y matemáticas, no sabe lo que dice. No. No, eso no es cierto. Y cuando te metes en cuestiones de ingeniería de audio, peor tantito. Y sonorización, mejor no me meto. Sí. Esos son Entonces temas tenemos de- ondas. ¿Cómo se transmiten estas ondas? Por el aire, bueno, por un medio, ya sea el aire o el agua, o vibraciones. por vibraciones. Por vibraciones. Sí necesitan un medio. Es el choque de las ondas con las moléculas de aire. Muy bien, Irene. Le diste el punto, justo lo que iba. Dos ejemplos de esto. La frase de que en el espacio nadie te escuchará gritar. Es muy cierto, es vacío. Entonces, como no hay moléculas de aire, no se esparce el sonido, es un grito sordo. Dice, sí necesitas un medio para transmitirlo. ¿Han intentado escuchar abajo del agua? Sí, Sí. ¿Qué pasa Sí. con el sonido? como que Suena raro. se encierra, ajá, no pasa, pero sí se oye. Sí se llega a escuchar, pero distorsionado porque las moléculas de agua chocan mucho más lento con ellas y como la vibración no es excesivamente fuerte, porque si no nos lastimaría el cuerpo y los oídos, se va quedando atrás la vibración y se va distorsionando y chocando con diferentes ondas. Entonces sí, el medio idóneo es el choque de las moléculas de aire. Con esto entramos a diferentes cuestiones que se vuelven divertidas y siempre son herramientas para poder componer para un juego. Las moléculas, ¿cómo reaccionan cuando hace calor? ¿Quién recuerda las clases de física? Hijo. Ole. Se mueven más rápido. Exacto, se mueve más rápido. Por ende, ¿qué pasaría con el sonido? Si las moléculas de aire ya están en movimiento y aparte moviéndose rápido con el calor, pues intentas moverlas con un sonido, pues se esparcen más rápido y más lejos. Si hace frío, pasa lo opuesto, ¿no? De hecho, hasta en frío extremo los sonidos se escuchan fríos y cristalinos. Sí. Porque no están vibrando tanto, entonces se escucha como más claro el sonido, pero al mismo tiempo frágil. Entonces, si estamos generando un juego donde haya un mundo que es de lava y uno que es de hielo, tienes ya esos recursos para la música. Con el de lava puedes hacer que el sonido siente ese calor. Entonces va a ser música que va a ser más rápida. Puede tener mucho reverb porque pues estás mostrando esa excitación de las moléculas de aire.
También los sonidos suelen ser un poco más graves por lo mismo y los sonidos como frágiles o, bueno, más fríos son agudos. Exacto. Entonces ellos empiezan a tener herramientas para, ahora que empiezan a ver el desarrollo de su juego, pueden empezar a tomar esto en consideración. ¿Qué quiero hacer con la música? ¿Qué estoy haciendo con el mundo o cada uno de los mundos que estoy haciendo, de las escenas que estoy haciendo? ¿Y cómo quiero que se escuche? Entonces, volviendo al sonido. Aquí tenemos 3 ejemplos. Uno es el sonido perfecto, el sonido real y el ruido. El sonido perfecto se genera más que nada por sintetizadores, los diapasones que se usan para afinar o de manera sintética. Manera sintética sería MIDI. Sí y no. Y más adelante vamos a entrar en tema de qué es MIDI. MIDI es un lenguaje. Es la forma en la que tú estás almacenando el sonido por sí mismo. Si no lo conectas a una librería, no va a sonar. Te va a mantener la información de Bueno, eso es qué verdad. nota, qué altura, con qué fuerza, qué intención va a tener. Ya después lo conectas a una librería, que antes se le llamaban librerías MIDI y ya tenían ese sonido característico de estás componiendo 16 bits, sintetizador barato. Hoy en día casi todas las grandes orquestas del mundo tienen sus propias librerías y no te das cuenta de que estás escuchando un sonido que es más sintético que tener una orquesta tocando. Ejemplo grande en el mundo del uso de las librerías. Casi toda la música de Naruto fue hecho con librerías. Y no te das cuenta. ¿Y qué? Luke, te hablan. Digo, si están en esta carrera y no son frikis, nerds, geeks, están haciendo algo mal en la vida. Les digo. Por eso Yo no todos me siento, motivan. es en el único lugar La donde no me sociedad. siento rechazada. Ey, Tengo a Naruto en el brazo. ¿Qué les digo? Sí, es cierto. Estamos en otro nivel. Literal. Pues bueno, volvemos a lo que es el sonido. El sonido perfecto se genera de manera sintética. ¿Por qué? Porque el sonido real, tocamos una cuerda, le damos una nota al piano, y además de la onda de sonido que surge de esta vibración, surgen otras pequeñas vibraciones que acompañan, que para los que saben un poco de música son los armónicos. Entonces, una nota se compone de diferentes notas y ahorita vamos a ver un poquito de cómo afecta eso al sonido. Y el ruido, pues ya vimos que es una onda más errática. Viendo esta gráfica, ¿quién me puede decir qué es el sonido? Las vibraciones. Sí, pero ¿cómo es la onda? O sea, el sonido se va a definir, a diferencia de sonido y ruido, se va a definir por cómo está ¿Armónica? conformada su onda. Son. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Ya me perdí. Que viendo estas gráficas, ¿cuál es la diferencia entre sonido y ruido? Ah, El una sonido es más regular que otra. Muy bien, estás dando el punto, la regularidad de la onda. Digo, aquí el del sonido perfecto no es la onda mejor dibujada del mundo, pero en teoría tienes que poder con el sonido medir cuál es la altura de la onda, que va a coincidir tanto altura hacia arriba como hacia abajo, cuánto dura el ciclo de cada onda y tiene que ser el mismo ciclo. Entonces puedes medir la onda. En el ruido,
te está cambiando tanto la onda que no puedes hacerle una medición exacta. No puedes decirme cuál es la frecuencia de la onda, cuál es la altura. Es una onda errática. Y pues dentro de la ingeniería de audio nos manejamos con ambos. Pero la que es más fácil de estudiar pues es el sonido perfecto y es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Cualidades del sonido. Esa onda que vimos nos va a decir 4 cosas acerca del sonido. Duración es cuánto dura el sonido. Si lo quisiéramos ver de manera gráfica, en el momento en el que empieza la ondulación de la onda, estamos escuchando el sonido. En el momento en el que se detiene, ya no hay sonido. Eso es muy, muy sencillo. Entonces, si tenemos nuestra línea horizontal de la gráfica de la onda, nos está marcando ¿qué? El tiempo, ¿verdad? Clases de física. ¿Sí? Entonces, línea horizontal, tiempo. Es importante que vayamos recordando estas pequeñas cuestiones, ya que lo vamos a estar viendo de manera práctica todo el semestre. Volumen se refiere a la potencia de un sonido, qué tan fuerte, qué tan quedito. Prometo que vamos a empezar a hacer un glosario en el eCampus en las próximas semanas con todos los términos importantes de recordar. Como por ejemplo, el volumen en ingeniería de audio se mide en ¿Ganancia? decibeles. Decibeles. Bueno. Entonces los decibeles nos dicen qué tan fuerte, qué tan quedito es. Eso dentro de la gráfica, ¿cómo se va a ver? Si tenemos que la horizontal es el tiempo, la vertical es el volumen. Entonces, entre más alta sea una onda, más sonido tiene. Entre más chiquita sea, menos sonido. Para los que han empezado a experimentar un poquito con los programas de edición de audio, si estás viendo la barra de sonido y le subes el volumen, pasa de ser casi una línea a verse saturado. Sí. Lo que estás haciendo es darle esa amplitud a la onda. Y lo que estás viendo ahí representado es toda esta combinación de diferentes ondas sonoras. Pues ahorita nos estamos yendo del mini, debemos estudiar una onda sonora. A ver cómo funcionan todas juntas. La altura de la nota. La misma gráfica nos está diciendo si el sonido es agudo, grave. ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Por qué tan larga es la ondulación o qué tan cortita es? La ondulación ya habíamos visto que nos habla de duración, porque estamos hablando de manera horizontal. Aquí con altura estamos hablando de frecuencia de la vibración. Eso quería decir, pero no lo Okay. Y se mide en hertz. Entonces estamos hablando de cuántas veces vibra la onda en un segundo. Creo que han escuchado, al menos los que están un poquito más cercanos a la música, que una orquesta afina con el La 440. Sí. ¿Qué significa eso? Pues, yo cuando estaba en una orquesta, normalmente teníamos un piano y en el piano tocaban la nota y todos tenían que afinar.
Pero ese la se le conoce como 440. ¿Qué es ese 440? No sé. Es una frase que todos los que somos cercanos a la música hemos dicho, ah, sí, pásame la 440. Creo que Sí, me te suena, ¿no? escuchas bien pro a la hora de decirlo, pero... Pues yo nada más decía, pásame un la, y ya. Ujú. No. El 440 se refiere a los hertz de ese la en particular. Te está diciendo que esa Ok. onda está vibrando 440 veces. Mm. Y la relación que existe entre las vibraciones y su altura es fundamental. Ahorita nomás vamos a ver por encimita la teoría, pero ¿qué pasa si en vez de 440 le pongo 880? El doble. Irene, muy bien. Un la más agudo. Exactamente, va a ser la misma nota, pero una octava arriba. No me di cuenta que estaba muteado todo este tiempo. No. No, bueno. Ya sí, Ay, porque Daniel. todo el mundo me ignora. No te estamos ignorando, Daniel, nada más. Mira, no te escuchamos. Entonces, si en vez de 440, o sea, ya vimos que al doble es más agudo. ¿Y 220? Más grave. Más grave. Perfecto. Entonces ya quedamos que los hertz se ven como cuántas veces termina el ciclo su onda en determinado tiempo. El timbre, y aquí es donde empezamos a ver por qué la onda no es perfecta y bonita como en la primera ilustración de aquí. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar entre dos sonidos. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a todas las demás onditas que acompañan la onda principal. Irene nos termina de complementar lo de hace rato. Dice, un la más agudo porque los sonidos agudos tienen una frecuencia de onda más rápida. O sea, la onda sube y baja más veces en un segundo y los graves más lenta. Efectivamente, y es importante que esto quede claro. Entonces, con el timbre, son todas las ondas pequeñas que se están separando de la onda principal, que hacen que nosotros podamos diferenciar entre una guitarra eléctrica y un violín. Aunque toquen la misma nota, sabemos cuál es una guitarra y cuál es un violín. Entonces, lo que le da esa diferencia a cada sonido. Es lo que puede hacer que distingas la voz de tu mamá de la voz de tu papá. O de tu hermano, o de tu primo, o de tu prima. Es esa calidad del sonido que es que hace que cada sonido sea único. ¿Quedó claro esta cuestión? Sí. 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 El timbre ahorita no lo vamos a estar usando. O sea, sabemos que existe. No es algo que fácilmente se pueda medir y es la razón por la que la música sintética, la música MIDI, tantos años sonó a juguetito y no a instrumento musical. Porque encontrarle el punto exacto al timbre para que un violín te suene a un violín y no un sintetizador intentando hacer un violín, es muy complicado. Entonces han sido años y años y años donde está evolucionando toda la creación de estas librerías para el MIDI, que apenas ahorita empieza a dar esa sensación del sonido real. Pero eso es por el timbre. Entonces tenemos nuestro primer ejercicio de clase. Rápido, agarren pluma, papel, abran programa de dibujo, lo que se les haga más fácil.
Y con toda la información que vimos, van a dibujar una onda sonora y me van a decir dónde está la duración del sonido, dónde está su volumen y dónde está su timbre. Quiero la altura de la nota, que me digan, no, pues esto se mide aquí en esta parte de la gráfica. Obviamente no espero que me dibujen un La 440, porque si le ponen 440 veces la repetición de la onda, pues van a necesitar hacer un pergamino larguísimo, ¿no? Pero dibújenlo y pónganlo ahorita en el Discord. Tienen unos 10 minutitos. Ok. Y obviamente si van teniendo dudas pueden preguntar. Ok. Entonces les voy a dejar aquí las cualidades anteriores. Entonces me van a poner dónde se miden los hertz, dónde se miden los decibeles y dónde se mide la duración. Mientras aprovecho para pasar lista de manera rápida. Melissa. Yo, aquí. Armando. Presente. También si tienen una forma en que prefieran que yo les diga, avísenme. Luke, por favor. El fluke. Ok. Por ahí vamos, punto por punto. Luis Daniel. Aquí. Fernanda. Sí. Eric Osvaldo. Creo que no está. No. ¿Saben si ha llegado a las demás clases? Ayer estuvo. Ayer estuvo. Pero el día de hoy faltó. Creo que sí. No se parece. ¿Quién? Costa Rica. Sí, ayer sí estuvo, creo. Sí, ayer sí estuvo. De seguro todavía está saliendo de su piscina, así. No, Sí. Ok, Asami, ya te vi. Irene. Si quieres, no te preocupes por contestar por el chat. Ya vi que estás aquí. Diego de Jesús. Yo lo veo conectado, no lo veo contestando. Usualmente está, pero le toma como un momento en responder. Ya me imagino todos se mandando el mensajito de contesta. Ahí está. Ok, perfecto. Aarón. Se dio de baja. Ya se dio de baja. Ana Paula. Presente. Lucero. Aquí. Iker. Aquí. Y Daniel. Ok. ¿Me faltó alguien? No. Perfecto. Y voy a confirmar la asistencia con la tarea que me vayan entregando ahorita.
Entonces, ¿cómo van con el dibujo de su gráfica? Ahí vamos. Ahí vamos. Y Ahorita se vale hacer preguntas de todo lo que hemos visto. tomamos fotos y lo enviamos al Discord o algo así. Sí, ¿Tenía que tener timbre? el timbre no es necesario. Ah, ok. Nada más que se muestra dónde está la duración, dónde está el volumen, la altura de la nota. Mm, Entonces, todo lo que vayamos viendo en Lo cuestión mandamos de... por Discord, ¿verdad? Por Discord. ¿Saben si tienen acceso ya a su eCampus? no, Aún no no. me han dicho nada. Lo que de todas formas les voy a dejar esta presentación en el eCampus para cuando tengan acceso lo puedan bajar. Y para futuras clases, ya que todos tengan acceso, sí vamos a ver lo de subir algunos trabajos ahí. Vale. Y de ir generando un foro de preguntas que vayan teniendo para irlas contestando de manera ordenada. Sé que para comunicación tenemos el Discord, pero también saben lo fácil que es perder un tema en el Discord o de salirnos todos por la tangente. Entonces, para preguntas puntuales, vamos a estar usando el foro que voy a poner. Y vamos a hacer un pequeño glosario, porque poco a poco se nos va a olvidar así, ay, quiero un decibel. ¿Cuántos decibeles hacen una diferencia auditivamente? Entonces vamos a tener el glosario para irnos ayudando. Y todo lo de teoría musical lo vamos a ir enfocando poco a poco hacia la producción, pero de audio digital. Ahora sí que están todos. Les comento, van a necesitar programa de edición de audio. Les voy a pasar una lista. ¿Qué podemos usar como programa de edición? Hay un Pro Tools gratis, que es para alumnos, pero no sé qué tan fiable sea. Pues está favorito y sobre todo para los que usen Mac, el Logic Pro 10. Si no, pues el Pro Tools, el Ableton, el GarageBand, Cubase, Reaper. Ahí les voy a dejar una lista. Me gusta más Ableton que Reason, eso sí. La idea es que puedan editar el audio y que puedan escribir en... preguntan que si puede ser el Audition. Sí. Sí puede ser el Audition, no es mi favorito. Para mí siempre va a ser el Logic Pro. Empecé con Pro Tools y conocí a Logic y Audacity también puede ser. Ahí el problema con cada uno se va complicando un poquito más a la hora de componer en MIDI. ¿Quién está como Flock en Discord? Yo, Fluke. Fluke. ¿Y quién Armando. dice yo? ¿Armando? Sí. Sí, Ok, perfecto. Porque para ponerle su cero.
Pues más bien necesito que los que no tienen su nombre tal cual en el Discord, sí, manden un mensajín de, soy fulanito de tal. Porque como están dejando ahí las tareas, es necesario como que pueda decir, mira, es tal. Vale. ¿Te puedes Entonces, cambiar tu nombre en Discord si haces clic derecho en tu nombre y pones cambiar Todos ya me nombre? conocen como Fluke. no, o sea, está bien, no lo tienen que cambiar nada más. Recuérdenme en un inicio qué nombre tienen en el Discord y prometo irmenos aprendiendo poco a poco. Soy buena recordando caras. No tan buena recordando nombres, pero prometo poco a poco ir memorizando. Danelo, ¿quién es? Daniel. Daniel Velasco. Daniel Velasco. Perfecto. Sí, de hecho ya me cambié el nombre en Discord. Gracias, gracias. A ver, Lucero también ya entregó. Ya les ando dando una revisada. Y nada más para confirmar, Irene, creo que me faltas. O se me perdió. Ya está mandando la foto. Perfecto, entonces, mientras le vamos siguiendo. Pues veo que a nadie le quedó así como duda de cómo se maneja la onda sonora, ¿verdad? Entonces, altura. Empezamos con las cuestiones importantes que nosotros tenemos que conocer de la altura. El primero es el rango auditivo del oído humano. Si generamos y ponemos en un juego infrasonidos, no los vamos a captar. Y si ponemos sonidos a mayor frecuencia que lo que puede entender el oído humano, vamos a incomodar a nuestros perros y gatos en la casa, pero no vamos a generar nada en la persona que está jugando el juego. Entonces, el rango del oído humano se maneja de los 20 a los 20.000 Hz. También, esta información es importante cuando compren headsets, también. Porque luego hay algunos headsets que no son tan buenos, que dicen que tienen un rango todavía más amplio. La pregunta es, ¿de qué te sirve un rango más amplio? No lo puedes escuchar. Hay otros animales que sí, ¿no? Sí, pero estás comprando el headset para ti. ¿Cuál trata de ponerle eso a un animal? Sí, pon un headset a un animal a ver cómo reacciona. No creo que tu perro se vaya a quedar quieto mucho tiempo si le pones un headset. Te puede decir que los gatos no les gusta. Está genial para la foto, pero si se los dejas más de 2 segundos, no les gusta. Entonces, este rango auditivo
Obviamente, llevándolo a la teoría musical, se traduce a esto. Notación musical. Es importante que sepan que existe, para qué sirve y cómo usarlo. No me interesa que sean expertos en notación musical. Entonces, de manera rápida. Las notas musicales se escriben en un pentagrama. Traducción, un conjunto de 5 líneas equidistantes. ¿Por qué 5? En el canto gregoriano se hacía con 4 líneas y no te alcanzaba para un rango muy amplio dentro de las canciones. Si le pones 6 o 7 líneas, el ojo humano ya se empieza a marear y no distingue las líneas. Entonces 5 es como el número perfecto. Creo que todo el mundo ya conoce cuáles son las notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y notación gringa empieza con las letras, donde el do es la C, C, D, E, F, G, A, B, C. Y tenemos al principio, antes de las notas, lo que se llama la clave. Esa clave nos va a decir cuál es el nombre de cada línea y espacio dentro del pentagrama. Y nos va a decir si las notas son agudas o graves. Entonces, para ver qué tal están en cuáles son instrumentos agudos, graves o medios, la clave de sol es para instrumentos agudos. ¿Qué instrumentos leen en clave de sol? Piano. Bueno, piano está en 2. Puede ser clave de fa y clave de sol. Piano está en La ambos. guitarra, la Violín, guitarra también. La flauta. Flauta, muy bien. El violonchelo. Ahorita entramos en el tema del violonchelo. El violonchelo tiende a ser un instrumento. Clave de do, ¿no? Tiene a ser más, El cello es el instrumento que lee en más claves. Cuando empieza a tocar, y lo digo porque soy chelista, los chelos empezamos leyendo clave de fa. Cuando se nos acaba la clave de fa, seguimos con la clave de do. Y cuando nos sacamos la clave de do, nos pasamos a la clave de sol. Fuck. Y terminamos bien mareados. Realmente tenemos el truco para leer la clave de do. Seguimos pensando en clave de fa, pero nos brincamos una cuerda para estar tocando una quinta arriba. Sí, porque leer en 3 claves no es la cosa más cómoda del mundo, pero es que estamos en ese rango grave, agudo. O sea, sí somos un instrumento muy medio en ese sentido. Pero clave de sol. Tenemos flauta, tenemos violín. Casi todos los instrumentos que se conoce a nivel como normal, como guitarras, piano, trompeta, violín, trompetas. Se van a la clave de sol. Clave de fa, instrumentos graves. Ya dijimos que el bellísimo cello toca mucho en clave de fa. Con trabajo. Excelente. Trabajo. Piano. Piano, la mano izquierda. La batería no sé en qué clave entra tal cual porque tiene su propio sistema. Sí, la batería usa el pentagrama, pero en vez de tener una notación de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tiene una notación diferente. Donde cada línea o espacio se refiere a... Si va a ser bombo, si va a ser tarola o si va a ser el platillo. Una parte diferente de la batería, sí. Sí. Y ellos realmente entrarían dentro de los instrumentos cuya gráfica de sonido es ruido y no sonido.
de hecho. ¿Clave de fa entraría al bajo también? Ujú. Bajo, contrabajo, el fagot, el corno francés, Sax, dependiendo de qué sax. ok. Porque también dentro de los saxofones hay soprano, hay tenor, hay barítono. Sí. La tuba, obviamente, clavísima de fa. Ujú. Y luego tenemos clave de do cuarta línea, exclusiva del cello. Clave de do tercera línea, exclusiva de la viola. Porque estas dos claves son claves intermedias. ¿Dudas de la notación? No. No. De todas formas, Janel y Campos pueden descargar la diapositiva y se los voy a estar como recordando el nombre de las notas Ok. ocasionalmente. Toda mi vida, pero da igual. Sí, ya estoy harto del solfeo. Ya sé. Por 2. El solfeo rítmico es muy divertido y vamos a hacer un poquito de eso. ¡No! No, otra vez. Está bien. Muy por encimita, o sea, vamos a clavarnos más, porque próxima clase sí vamos a ver cuestiones rítmicas de compás y solfeo rítmico. Va mucho más enfocado a... Tienes un video, cómo agarras el ritmo del video y saber a qué velocidad vas a componer una pieza. Ok. O sea, ahí es donde empieza lo divertido del ritmo. Volumen. Y aquí es muy importante empezar a tener esto en consideración. En sus efectos de sonido en los juegos, no todo puede sonar igual, ni en la ambientación ni en los efectos de sonido. Entonces hay que saber qué objetos de manera natural suenan más fuerte que otros. Obviamente, si pones fuegos artificiales en tu juego, no lo vas a poner a 160 decibeles porque les vas a tronar el oído. Y las bocinas y los Vamos audífonos a y tener sangraciones de tímpano. Le pones Exacto. en el juego, úsese con audífonos. Ay, No, este brother quiere tener demanda. Pero lo que sí puedes hacer es, si tu juego está ambientado en la ciudad de Nueva York en Año Nuevo, dices, bueno, los fuegos artificiales tienen que estar mucho más arriba del ruido del tráfico. No los puedo dejar al mismo volumen. Y si está pasando una ambulancia, la ambulancia tiene que sonar más fuerte que el ruido del tráfico, menos fuerte que los fuegos artificiales. Entonces, donde dices, bueno, no voy a usar los 165 decibeles, ¿no? Pero ya que empecemos a ver cómo se maneja la cuestión ya en los programas de audio, por lo general, ya cuando se masteriza la música, se masteriza a lo que nosotros consideramos como 0 o a menos 1.1, siendo así como los topes auditivos. Entonces, si tengo fuegos artificiales, se puede decir, ¿sabes qué? Eso va a tener un valor de 0 decibeles. Las sirenas tienen que ser más queditas, entonces le voy a poner un -3. Al tráfico lo voy a dejar en un -6. Entonces esto lo vas manejando en base a tu tope de sonido. Pero necesitas esa referencia. En la clase de ayer hicimos un análisis muy bonito. ¿Cómo sería una onda bajo el efecto Doppler? ¿Cómo se modificaría la onda? ¿con qué efecto? Doppler. Se vale preguntar qué es el efecto Doppler. Yo lo sé, pero por Big Bang Theory. ¿Sí? O el sonido Doppler, digo, el efecto Doppler es cuando un sonido se está alejando.
O se Ya está sea acercando y acercando se o acumulan las alejando. olas. De que cuando, por ejemplo, el sonido, si lo escuchas muy lejano, es porque las ondas son, o sea, la distancia que hay entre las ondas es más larga, es más grande, y se va acercando conforme se va acercando hacia ti, hacia el receptor, y se va volviendo a alargar cuando está alejando de nuevo. Sí, pero, o sea, el efecto es cuando se acumulan Ajá. las ondas de sonido o cuando se disparcen las olas de sonido, dependiendo del movimiento del sonido hacia ti. Ajá. Entonces, si estás escuchando, porque hay dos cosas que modifican esta onda. Estás escuchando una ambulancia que está a lo lejos y se está acercando. Lo primero que vas a escuchar es la diferencia de volumen. Lejos se escucha bajito, cerca se escucha más fuerte. Entonces, si lo estás viendo en una gráfica, vas a ver que está chiquita la onda y que va a empezar a hacerse más alta, ¿no? Y entonces, mientras se va alejando, se va a hacer otra vez chiquita. Ahí estamos hablando de que está yendo volumen bajo, crece y vuelve a bajar. Pero no se queda igual el sonido, ¿no? Esa parte del volumen hay algo más que se modifica cuando viene la ambulancia hacia ti y luego se va. ¿Qué es? ¿Qué? Que además de volumen, ¿qué otra cosa cambia en el sonido de la ambulancia? Ah, la frecuencia. Ajá, ¿cómo se escucha? Más agudo. Cuando viene hacia ti, ¿no? Sí. Sí. Entonces empieza grave, así como... Y según se va acercando, llega a los agudos y luego otra vez se va a los graves. Entonces, eso también nos va a afectar en cómo se va a ver la onda. O sea, se va a ver chaparrita y muy separada. Y según se va acercando, se va a comprimir la onda. Entonces, va a cambiar su frecuencia hacia una frecuencia más alta. Y según se empieza a alejar otra vez, baja el volumen y baja también la frecuencia. Así es como se ve en gráfica el efecto Doppler. ¿Dudas? No. Creo que no. Creo que no. Timbre, nada más rápido, nos va a permitir diferenciar entre el sonido de un tambor al de una batería, tuba, saxofón, guitarra, violín, cualquier instrumento que se les ocurra, cualquier voz entre dos personas. Duración musical. No, silencios. Aquí en la música juega tanto el sonido como el silencio. Es combinación de ambos. Entonces tenemos notas largas, que es el caso de La redonda. la redonda. La mitad de la redonda va a ser la blanca. La blanca. La mitad es la negra, la mitad corchea, la mitad semicorchea. Nos manejamos en un sistema binario a menos que digamos lo contrario. Visto de otra forma, es así, donde la redonda vale 4/4, la blanca 2/4, negra 1/4, corcheas 1/8, semicorcheas 1/16. Y así podemos seguir reduciéndolo de manera infinita. Y esto es con lo que vamos a empezar la próxima clase, porque es donde vamos a empezar ya a meternos en cuestiones de bases y rítmica. Llegó el momento de aclarar todas sus dudas antes de que les deje sus 2 tareitas. ¿Cuál? Yo no tengo ninguna. Ni yo. Perfecto, entonces listos para escuchar las tareas. No. No.
Nunca se No, está pero listo para vale. este momento. Está listo. Mira, la primera tarea Ajá. es, bueno, las dos están muy bonitas y sencillitas. Porque la verdad es de que sí los quiero y quiero que disfruten mucho de la clase, pero obviamente sí van a tener que trabajar, ¿no? Sí. A ver. Pues ya tuvieron su primera clase de diseño de videojuegos. Ujú. En base a eso, van a empezar a pensar en qué sonidos quieren para su juego. Y van a buscar, así en Google, San Google lo abren y dicen, ok, tablas comparativas de sonidos, de volumen de sonidos. Y van a buscarse esas tablas que tengan los sonidos que van a querer usar. Para que sepan cuáles tienen que sonar más fuerte que otros. ¿Tablas comparativas de sonidos? De volumen de sonidos. Ah, Así como la que tenemos aquí. ¿De qué tan fuerte es? Así. ok. ¿Qué de microondas? Sonido del microondas. ¿Qué tan fuerte es en decibeles comparado con otros sonidos? Si ponen el sonido del microondas es completamente válido. Ok. Sí. Aparte de esa tabla comparativa, van a buscar los rangos de frecuencias en hertz de diferentes instrumentos. ¿Cómo que? Tabla comparativa de frecuencias en hertz de diferentes instrumentos. Ok. Es más, como los quiero mucho, Oh, qué bonito. también llamadas como tablas de ecualización. ¿Hablas de qué? Ecualización. Ecualización. Gracias. Literal, para que vean. Lo busqué como tabla, hertz, instrumentos. Y nos van saliendo tablas similares a esta que está en grande, ¿no? Donde tenemos abajo cuántos hertz. Decimos, ok, una soprano está en este rango, contralto, tenor, bajo, la flauta pícolo, flauta, oboe, clarinete, etc. Pero vamos a buscar los que tengan los instrumentos que a mí me interesan para mi juego. Hay tablas muy complejas como esta que te viene también hasta con qué armónicos sueltan y es una tabla más completa. Entonces van a buscar una o varias tablas que a ustedes les funcione. Ok. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué se les ocurre con ese por qué? Para nuestra composición que vayamos a hacer. Exacto, vamos a empezar a hacer nuestro pequeño manual para nosotros de qué tenemos que hacer. Entonces, si sabemos qué frecuencias tiene el sonido, sabemos qué frecuencias recortarle o cómo mejorar el sonido. Y Si de no esta forma sabemos no queda muy parecida al original. cómo. Si buscamos hacia la tabla tal cual encontramos una y copiamos esos parámetros, ¿no sería más o menos lo mismo? ¿El mismo resultado? Y esos parámetros van a ser una referencia. Ok. Digo, si sé que... O sea, aquí es donde empieza todo el juego. Déjate encuentro uno para compartir que está así como...
como bonito. Acá lo comparto. Esto que tenemos aquí nos dice algunas cuestiones de la batería. Tenemos que a los 400 Hz disminuye el espacio y acartonado del bombo y el tom. Si le bajo a esa frecuencia, se va a escuchar más limpio y no como cartón. ¿Qué pasa si yo a propósito quiero que suene como cartón? Digo, estoy generando un mundo posapocalíptico donde literal están tocando baterías hechas de cartón. Y no consigo hacer una batería de cartón y que alguien le esté tocando, ¿no? Pero quiero usarlo en la música. Ok, entonces ya sé que si le recorto la frecuencia en el 400 Hz, le quite ese sonido de cartón. ¿Qué pasa si le subo esa frecuencia? Suena como cartón. ¿Pones más sonido cartonado? Exacto. Entonces, estas tablas no son para... Nos ayudan mucho a saber en qué frecuencias están manejando los instrumentos y cuáles son frecuencias buenas y malas para cada instrumento. No significa que lo vamos a usar como la Santa Biblia para no tener que darle chamba al oído. Al final, tenemos que entrenar el oído a estas cuestiones. Y sí, es mucho más profesional y bonito hacerlo todo de oído, pero también estamos hablando de que se van a tardar 1.5 años en desarrollar el oído que necesitan para hacer estas cuestiones y lo más tiempo en ver cómo pueden jugar con estas cuestiones. Entonces, esto va a ser como nuestro manual de cosas básicas de ingeniería para que las podamos ir modificando a nuestro placer y jugar con el sonido. Es mucho lo que vamos a hacer en esta clase, jugar con los sonidos. Y parte de lo que me van a tener que decir ya a la hora de ir entregando sus trabajos es lo que estamos viendo ahorita, usando el mismo ejemplo de la batería de cartón. Es decir, en mi mundo posapocalíptico tocan baterías de cartón, así se escucha, y ponen el ejemplo de lo que llevan componiendo. Para lograr esto, le subí estas frecuencias, le bajé estas otras para intentar encontrar ese sonido. Me funcionó por esto, no me funcionó por esto. Entonces va a ser mucho para eso. Entonces, de todas formas les voy a mandar por el Discord lo que es esta tarea. Entonces me ponen las tablas en un documento de Word y me mandan el PDF al Discord. Pero obviamente cada uno va a ir así como personalizado hacia lo que quieren generar con su juego y sus sonidos. Vale. Esa es la primera tarea. La segunda tarea, no me tienen que entregar nada escrito, pero va a ser la participación en clase de la próxima clase. Van a jugar un juego, o varios, los que quieran. No los voy a limitar en ese sentido. Ok. Vale. La condición es, le van a quitar toda la música, todos los efectos, toda la ambientación. No, qué estrés. O los pueden jugar sin audífonos, también es válido, o muteando los audífonos. Se va a llevar todavía un cariño extra mío si es que se atreven a jugar un Battle Royale sin referencia sonora. Chale. Eso va a estar muy difícil. No lo sé, Rick. Hay que jugar Valorant sin sonido. Bueno, Nos hay gente vamos a que morir. parece que juega Valorant sin audífonos, te diré. ¿No es la frustración de, en serio, no escuchaste de dónde venía? Chale. A mí siempre me gustan los videojuegos de sonido. Entonces, Creo que a nadie le gusta jugar videojuegos sin sonido. Es como ver una película sin sonido, se ve horrible. Creo que hay esa pocos es la juegos con cuestión. subtítulos. Tengan unos subtítulos, o sea, la cosa es, quiero que tengan esa experiencia de
Jugar solo. Cero sonido, cero efectos. Porque quiero, y esto es lo principal de la clase, que lleguen a apreciar la importancia de los sonidos, la importancia de la música, la importancia de la ambientación. Ok. ¿Cómo es un Battle Royale si no puedo escuchar de dónde me están disparando? Ujú. Rainbow Six. Por si ya me matan. Cuando recibas daño, usualmente hay una flechita. Buena suerte si es sniper. Ah, También depende mucho del Battle Royale que estás jugando. O sea, por ejemplo, con de Warzone. el PUBG para celular o hasta la versión light, por lo general te avisa hasta luego de dónde se escuchan los pasos. Ujú. Pero en el PUBG de Steam, no. Entonces sí hay como pequeñas diferencias donde dices, ok, ¿de dónde me están disparando? O hay juegos donde no te enteras que te pegaron excepto por el sonido que hace el personaje de au. De hecho, Sí. Y pues vas a ver que de repente moriste y tú, pues es que en qué momento me pegaron y no te diste cuenta que ya no tenías absolutamente nada en tu barra de vida. Otros juegos como Skyrim, ¿qué pasa? Te empiezas a acercar hacia tu combate épico y cambia la música. Y la música te está preparando y generando esa sensación de ya se viene el combate. Si no le pones esa música va a ser un ay, me tropecé y caí en el combate. Y obviamente le va a restar toda esa emoción durante el combate. Pasa lo mismo en Zelda, Breath of the Wild, que también Oh, vas sí. randando por el campo así bien feliz, te vas acercando a los como monstruos y todo eso y se cambia cambia el sonido. Había Ujú. música de pelea de monstruos. Bueno, con los monstruos grandes, con los chiquitos, Ajá. música de pelea. Pero es exactamente lo que quiero que empiecen a considerar. Ay, qué ¿Qué- frustrante. ¿Qué tan importante es el sonido en los juegos? ¿Qué nos dice? Nos está diciendo cosas buenas, cosas malas, que se avecina algo. ¿Para qué lo usamos? Porque todo esto se va a transformar en el, ok, de estos trata mi juego, ¿qué sonidos necesito tener? Tienen que darle ese valor, esa importancia a los sonidos. Y puedes decir, ¿sabes qué? Se van a ir a los extremos, y se los digo desde ahorita. El primero es, van a estar los que creen que con 5 sonidos van a poder resolver todo el juego. Oh, Dios. Y van a ver los que van a decir, con 20 sonidos resuelvo todo el juego, y se van a ese otro extremo que dices, bueno, realmente le tenías que atinar como a los 12 sonidos, ¿no? Y depende mucho del juego. Pero si uno tiende a irse a los extremos antes de encontrar el bonito punto medio y realista. Pero para eso está esta clase. Para eso es. ok. Entonces, Nada más jueguen de aquí a la próxima clase, que la próxima clase es Un limbo, Viernes, sin ¿no? sonido. el Limbo. Ay, un viernes. limbo. El viernes a las 10. Entonces tienen de aquí al viernes para jugar y tener su propia reflexión. O sea, si lo quieren anotar como para decirlo aquí en clase, está padre. Si nomás quieren como anotar algunos puntos, si nomás quieren acordarse y sentir esa nostalgia de haber jugado sin sonido. Eso, mira. Pero que me digan No. cuál es la importancia de la música en los juegos. Y de todos los sonidos. Ok. Se vale frustrarse, pero intenten no jugar con sonido todos estos días. Aprovechen que mañana es... Todos los ya días. de aquí al Pues viernes. sí. Ok. Híjole. Quiero Juego que de zombies sin realmente... sonidos. Ah, no. El Among Us sin sonido. El Among Us Nah, con desde sonido. luego la Mongo. Bueno, si De te por ves sí es las costillas, silencioso. sí. De hecho. Bueno, el Among Us sin sonidos y sin hablar por el Discord a la hora de negociar. Ah, pues ya valió. Esto sale. No. No. Nadie lee el chat. No. No, de hecho nadie lee el chat. Sin Discord y nada más con puro chat. Fuck. No suena tan Sí, bonito, ¿saben? Ah, pues es que así lo hacen naturalmente. O sea, obviamente si está en algún equipo de LOL o algo, nada más durante los entrenamientos,
pueden usar los sonidos. Ujú. Ahí sí puedo hacer una excepción. No, Pero gracias. todo lo demás sí tiene que ser sin sonidos. Si están entrenados solitos en sus casas, sin el equipo, Va. sin sonidos, sin Ok. efectos, sin música. Y es más, hasta se pueden quitar los audífonos, ¿no? Yo ya intenté jugar LOL sin sonido y es raro. Nada más por el sonido de advertencia ya. Jugar sin sonido en LOL es no oír alertas, no oír Sí, exacto. nada de eso. Si vienen al lado de ti. es Pues sí, de como- por sí con el sonido nadie ve las alertas. Ahora quítale el Digo, sonido. igual les podría quedar de ejercicio el ir teniendo su lista personal ¿El juego? de qué sonidos usan en los juegos, para qué los usan. Ah, ok. Ok. O sea, también se lo mandamos, así como por escrito. No, esto es para que ustedes lo vayan teniendo. Ya cuando, Ponte a Ah, ok. jugar archivos sin sonido. porque donde sí se los Por voy a supuesto. pedir va a ser cuando empecemos a ver ya los sonidos para cada uno de sus juegos. Ok. Esto es para que ustedes tengan su lluvia de ideas. Ok. De qué sonidos puedo tener. Ok. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Creo que no. No. No, ¿Están divertidas las tareas? Sí. Interesante. Antes me gusta. Interesante. El Among Us sin sonido. Se hace chistoso. Perfecto. Entonces, chicos, échenle ganitas. Viva México. Disfruten el día de mañana. Relájense. ¿Hoy es 14? hoy es 15. Es 15. Hoy es 15. Ayer fue Mi mamá 14. cumple años. Ah, no, No le bueno. di felicitación. Ay, no. Oh. Ganando como siempre. Claro que sí. Dale. Entonces nos vemos el viernesito. Les dejo lo de la tarea que sí me tienen que entregar en el Discord. Ok. Y otra vez lo de los programas de audio. Como le dije al otro grupo, muchos de los programas de audio sí se cobran. Pero también entiendo que son estudiantes, entonces guiño, guiño, no me digan cómo lo consiguieron. Ok. Como Hay una conseguí versión- es Photoshop. lo que decía, hay una versión gratuita de Pro Tools. Ujú, Es para estudiantes. exacto, entonces se pueden conseguir versiones para estudiantes. Qué coincidencia, estás estudiando. Hola, O conseguirlo de otras formas, pues guiño, guiño, yo no me enteré. Y también el consejo de la vida es, ya cuando empiecen a llegar a su vida profesional, siempre tengan su ahorradito para los programas. Ok. Pero bueno, chicos, muchas gracias por la clase y nos vemos el viernesito. Gracias. Vale. Cualquier duda, Gracias. estamos en Discord. Gracias. Gracias. Ya. Bye. 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 Hasta luego. Gracias.